Les puse en el aula virtual la fecha para el segundo parcial y también el trabajo ya. Trabajo final y también glosario. Bueno, vamos a avanzar ahora para terminar el tema. Bien, ahora vamos a ver lo que es la estrategia de distribución. Es la otra P, que tenemos la P de plaza. Entonces, también conocido como los canales, ¿no? Los canales de distribución que la empresa debe utilizar para hacer que el producto llegue al cliente. Bien. A ver. ¿Están viendo la pantalla? Sí, licenciado. Ya. Es que parece que está lento el internet aquí. Bien. Las funciones de canal, es decir, de los canales de distribución. Estamos hablando de los entes que forman parte de la P de plaza, las funciones que tienen. Entonces tenemos aquí la función de transacción, luego la función de facilitación y luego las funciones logísticas, ¿no? Entonces, estas son las tres funciones que cumplen los canales. Cuando hablamos de canales, estamos hablando de canales de distribución. Es decir, todos aquellos que forman parte desde el fabricante hasta el consumidor final. Es decir, los intermediarios. Aquellos que hacen que el producto llegue hasta el consumidor final. Entonces, la primera función que es de transacción, ¿no? ¿Cuáles son las actividades o la tarea que realiza en la función de transacción? El, la primera función, en la de transacción, lo que hace es contacto y promoción. Es decir, toma contacto con los clientes potenciales y hace conocer el producto y recibe pedidos. En otras palabras, es el primer contacto que se tiene con los clientes, ¿no? Entonces, el cliente potencial se entera del producto por diferentes medios y si está interesado toma contacto, ¿no? Entonces, y tiene que ir a algún punto, ya sea punto de venta en el barrio,
o el supermercado o alguna tienda. Entonces, esos puntos son parte de los canales. ¿Está bien? Entonces, dependiendo de qué tipo de producto y a qué segmento de mercado va dirigido el producto, la empresa debe saber elegir cuáles son los canales más eficientes, los más efectivos. Es decir, cómo llegar al consumidor final. La otra función dentro de lo que es transacción, tenemos negociación. Es decir, determinar cuántos artículos, en términos de cantidad, se venden o se compran, el medio de transporte que se usará para la entrega, fecha de entrega y cómo se va a pagar, ¿no? Cómo va a recibir el pago. Entonces aquí se negocia la cantidad, el precio y la forma de pago. Ahora, los canales también pueden dar financiamiento. Depende de la política que tenga ese canal, porque hay, por ejemplo, incluso kioscos de barrio que pueden fiar, ¿no? Entonces, ese es una función de financiamiento que está haciendo, ¿no? Luego, asumir riesgos. ¿Qué significa? Estos canales mantienen un inventario. ¿Qué significa? Tiene un capital invertido en mercaderías, en productos. Y esos productos son de propiedad del canal. No es en consignación, no está ahí para ver, solamente para mostrar, ¿no? Sino es una inversión que hace el canal y por esa inversión también obtiene un margen de ganancia. Entonces tenemos en las funciones transaccionales, en esta función tenemos contacto y promoción, 1.2, negociación y 1.3, asumir riesgos, ¿no? Bien, esta función lo cumplen todos los canales, por ejemplo, los kioscos, incluso los supermercados, a pesar de que los supermercados le pagan al proveedor 30 días después o 45 días después o 60 días después, igual asumen los riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa? En esta parte de transacciones, encontrar o buscar los medios o los canales que sean más efectivos para llegar a su segmento de mercado, ¿no? Luego la función de facilitación, que es la segunda función. Tenemos en función de facilitación, tenemos lo que es la investigación. Lo que hace es reunir información acerca de otros integrantes del canal y los consumidores. Es decir, acerca de, si es mayorista, entonces acerca de los detallistas y también de los consumidores finales. Entonces, la empresa puede, a través de estos canales, obtener información del mercado. Cuando dice aquí reunir información, estamos hablando de información del mercado, ¿no? Acerca del comportamiento de los clientes, acerca de la percepción de los productos por parte de los clientes, ¿no? O los clientes potenciales. Luego tenemos aquí lo que estaba comentándole hace un momento, lo que es la función del financiamiento. Extensión de crédito. ¿Qué significa extensión de crédito? Que el proveedor o la fábrica
le da crédito al canal, ¿no? En este caso el mayorista. El mayorista le da al detallista también a un financiamiento, detallista o minorista, ¿no? Y el detallista puede ser que le transfiera también el crédito al cliente. Muchas veces, para que haya lo que se llama el calce, por ejemplo, si el proveedor, en este caso el fabricante, le da, por decir, a 15 días, el mayorista le da a menos días, 10 días, y el detallista le da al consumidor, no sé, dependiendo, ¿no? Si es que lo vende con financiamiento. Entonces puede extender el crédito, ¿no? Si el mayorista, para poder vender más, quiere extender o aumentar porque tiene capacidad financiera, esto por decir más 10 días, más que el crédito que recibe, eso ya es decisión del canal, ¿no? Ya estas son decisiones que se toman porque cada canal es una empresa independiente, ¿no? Generalmente, a no ser que la empresa también incursione en los negocios de la distribución. Entonces, extensión de crédito y otros servicios financieros, ¿no? Para facilitar el flujo de artículos a través del canal hasta el consumidor final. Entonces, los canales pueden facilitar extendiendo el crédito o el financiamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, los supermercados aprovechan muy bien esto, ¿no? Los supermercados son mayoristas o minoristas o detallistas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué son los supermercados? Serían detallistas, dicen, ¿Ya? ¿Por qué? porque venden los productos por unidad, por ejemplo, y ¿Ya? no, y pueden vender de varios fabricantes. ¿Ya? Bueno, la clave sí es mayorista, ¿no? O minorista. Bueno, minorista o detallista es lo mismo, ¿no? Por si acaso. Eh, depende no cómo compran, sino cómo venden. ¿Está bien? Los mayoristas son mayoristas porque venden al por mayor. La venta al por mayor. Minorista cuando venden al detalle. O detallista cuando venden al detalle, ¿no? O por unidades eh, o por, ¿cómo se llama? Por medidas que sean bien reducidas, ¿no? Entonces, no porque compren, por ejemplo, estos mayoristas compran cantidades. Los minoristas también compran en cantidades. Pero lo que diferencia es a quién vende y cómo vende. Entonces, los mayoristas venden a los minoristas. Los mayoristas venden al por mayor. No, vamos a ver la otra función, la siguiente función de logística. Es lo que vamos a diferenciar también cuáles son los mayoristas y los minoristas, ¿no? Entonces, por la forma en que venden y a quiénes venden, determina si son mayoristas o minoristas. Los mayoristas venden a los minoristas y venden al por mayor. Los minoristas venden a los consumidores finales y al, al detalle o al por menor o por unidades, ¿no? ¿Está bien? Entonces, los supermercados son minoristas o detallistas, aunque sean grandes, ¿no? Bien. Luego tenemos aquí funciones de logística.
que es la tercera función. Función de logística. La logística se refiere a todo lo que es la distribución o las actividades que se realizan para hacer que el producto físico pase de, en este caso, de fabricante hasta el consumidor final, ¿no? Entonces, el producto tiene que ser trasladado en condiciones adecuadas para que llegue en las mejores, manteniendo la calidad al consumidor final, ¿no? Entonces, una de las cosas muy importantes de la logística, de función de logística, es la distribución física, ¿no? La distribución física. Estamos hablando de transportar el bien que es tangible. Entonces tenemos aquí el transporte, es decir, diferentes medios de transporte que se utilizan. El almacenaje, es decir, en las condiciones óptimas de almacenaje de artículos para vencer las discrepancias. Bueno, cuando hablamos de discrepancias estamos hablando de asuntos que resolver o problemas, ¿no? Temporales, estamos hablando de tiempo y de espacio, espaciales. En otras palabras, ¿cómo resolver el fabricante el problema que hay, que está en el punto A, para que el producto llegue a donde el consumidor que está en el punto B? Entonces, el traslado en mejores condiciones y en el menor de los costos y en el menor del tiempo también, hacer que el producto, el bien, se traslade del fabricante hasta el consumidor, ¿no? Hasta ahora, todo lo que son la tecnología ha hecho de que sea posible incluso agilizar todo lo que son la parte de transacciones, ¿no? La primera función, que es la función de transacción. Y ha mejorado también bastante en esta función que es de logística, ¿no? Porque se puede hacer seguimiento de dónde están los productos. Sin embargo, los medios de transporte, todavía los medios de transporte son tradicionales. En otras palabras, los transportes son aéreos, ¿no? Terrestres, ferroviarios y marítimos, ¿no? Claro que hay otros terrestres, pero por ejemplo por ductos, ¿no? Y esto por carreteras. En ferroviario está vía férrea, ¿no? Que son los trenes. Pero en términos tecnológicos de transporte físico, se utilizan estas tecnologías, ¿no? Todo lo que es la otra parte de transacciones, ya la tecnología nos ha facilitado mucho de hacerlo, por ejemplo, vía aplicaciones, incluso los pagos, ya lo podemos hacer por transferencia, ¿no? Ustedes ya están más acostumbrados a hacer transferencias, ¿no? ¿O no? ¿Cómo hacen sus pagos? A ver, cuando hacen compras. Por transferencia o si no, mediante el QR. ¿Por qué? Por transferencia o mediante el QR que podemos generar con las aplicaciones móviles del banco. Con la Claro, manilla. Ahora hay un sí, nuevo método con la manilla de pago. sí. ¿Y esa manilla cómo se consigue? El Banco Económico tiene que ser usuario activo
Ya. le proporciona. Le da a sus clientes. eh, Ya. Pero hay un problema, ¿no? Hay un peligro, ¿no? Cualquiera va a poder. No sé cómo lo estarán viendo el Banco Económico en el sentido de que cualquiera que le haga contacto a su manilla van a ser cobrados. Ah, bueno, por ejemplo, por si acaso, desde hace mucho tiempo en Japón, ya pago de, incluso compras en tiendas, ya se hacía con tarjetas, ¿no? O sea, tarjetas, no tarjeta de crédito, ¿no? Sino tarjetas, que no necesitan ni siquiera sacarlo. O sea, se tiene en la billetera y solamente ponerlo encima de un dispositivo y automáticamente cobra el monto, ¿no? Y cuando se hace la transacción suena, ¿no? ¡Pi! Suena. Entonces eso significa que ya ha ejecutado la transacción. Y se utiliza mucho en subterráneos, en trenes, para descongestionar todo lo que es la parte de entrada y la salida de una estación, en donde se debe pagar, ¿no? Entonces, la gente pasa como caminando, ¿no? O sea, caminando y pone la billetera o la tarjeta, ni siquiera necesita sacarlo y ahí suena, ¿no? Prácticamente lo lectura. Y lo mismo sucede con ¿cómo se llama? Con las tiendas, ¿no? Y lo que hacen es cargar cada cierto tiempo como créditos, ¿no? A esa tarjeta. Y ahí hay máquinas como los cajeros y ahí van y lo cargan a la tarjeta y esa tarjeta eh, sirve para diferentes pagos, ¿no? El único problema es que si se pierde esa tarjeta cualquiera lo puede utilizar porque es como dinero en efectivo, ¿no? Ahorra mucho el tiempo en que no hay que estar ahí dándole cambio, ¿no? Porque automáticamente lo descuenta hasta los centavos. O sea, acá ya el pago está siendo bastante también bien cómodo. Con QR ya cuando se genera, ya ahí están los datos, ¿no? El monto, que consiste y a qué cuenta o dónde tiene que hacer el depósito, ¿no? Y eso ahorra mucho tiempo. Bien, por si acaso esa tecnología, el último año, ¿no? Al menos el que tenemos, el que estamos nosotros haciendo uso acá. Bien, entonces, sin embargo, la parte física todavía, ¿no? Hacemos uso de estos medios de transporte, ¿no? Entonces, la empresa tiene que prever qué medio de transporte es el más adecuado para la característica del producto, dependiendo del tiempo que va a tardar en el transporte, ¿no? Más adelante vamos a ver los costos y la conveniencia o la inconveniencia de utilizar un medio de transporte. Luego la otra función, que era 3.1, 3.2, esta es la otra función, que es el arreglo. Consiste en resolver discrepancia, en este caso el problema, de cantidad y surtido, ¿no? Aquí es la función que hace, que habíamos visto, que determina si es mayorista o minorista, ¿no? Generalmente los mayoristas manejan menos cantidad menos variedad de productos, de surtido,
y también en términos de cantidad por marca. En este caso, los mayoristas son mucho mayores, ¿no? De pocas variedades, tiene grandes cantidades. Aquí tenemos el 3.2.1, que es de clasificación. ¿Qué significa? Los canales dividen un lote, ¿no? Que es de diversos productos en existencias homogéneas, pero separadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Si manejas diferentes marcas, por ejemplo, un supermercado maneja diferentes marcas de jabones, ¿no? Entonces, cada marca viene en paquetes, ¿no? Grandes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sacar cada uno de estos y ponerlo en donde corresponde, que es en el pasillo y los estantes de donde están los de higiene personal, ¿no? Entonces van poniendo ahí. Entonces, ponen, por ejemplo, todos los que son de higiene personal en una zona, ¿no? Entonces, ponen en ese lugar. Entonces, clasifican. Luego, integración. Combinar existencias similares en un mayor suministro homogéneo, ¿no? Entonces, lo que hace aquí es no solamente jabones, sino ponen también shampoo, ponen este, dentríficos y otras cosas, ¿no? Luego, la asignación deja articular un suministro homogéneo en lotes más pequeños. En este caso, división de cargas, ¿no? Lo que venían por decir por docenas, lo ponen por unidades. Y el surtido combina productos en colecciones o surtidos que los compradores desean que estén disponibles en un solo lugar, ¿no? Entonces, ya empiezan a no solamente vender detergentes o de cuidados personales, entonces empiezan a poner también otros productos que necesitan los clientes, ¿no? Entonces ustedes pueden encontrar, por ejemplo, tiendas de barrios que es más surtido que otro. En otras palabras, encuentran de todo, ¿no? Lo que necesitan ese segmento de mercado. Entonces, el surtido se hace en función a las necesidades del segmento de mercado, ¿no? Aquí vamos a poner 3.2, 2, 3.23, 3.24, ¿no? Bien, esas son las funciones que cumplen los canales. Entonces, la empresa debe identificar cuáles son los canales que necesita para llegar al cliente. Es decir, en este caso, estamos hablando de el fabricante que está en un punto B, cómo llegar al punto B del cliente o del consumidor en menor tiempo, a menor costo y que el producto llegue en mejores condiciones, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Bien, las decisiones de distribución, la empresa tiene que tomarlo considerando que si cada fabricante, pone en este caso Sony, Toshiba, RCA o JBC o cualquier otro, quiere distribuir por su cuenta, entonces si estos son los clientes potenciales, ¿no? Cliente A, cliente B, cliente C, cliente D.
Entonces la empresa, por ejemplo, cada empresa tendría que estar contactándose con todos los clientes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que es para los fabricantes? Es decir, los fabricantes o las empresas muchas veces no son especialistas en distribución. Y aquí el ejemplo es 4, ¿no? Pero en la realidad no son solamente 4, sino son miles de clientes. Entonces, la empresa tiene que buscar la mejor manera de llegar al cliente sin haber pasado por demasiadas manos o sin que la empresa tenga que distribuir directamente a los clientes o consumidores finales. Entonces, en este caso, la transacción total de transacción de estas 4 empresas sería 16, porque 4 por 4 es 16, ¿no? En cambio, en caso que un intermediario en un solo lugar vende de todas estas marcas, ¿no? Como suele ocurrir, a no ser que sea distribuidor exclusivo de alguna marca, generalmente pueden vender diferentes marcas, porque el intermediario, que es el canal, muchas veces cumple su función, pero no está casado con alguna marca, ¿no? Si está casado con alguna marca, entonces eh, no va a poder distribuir otras marcas, ¿no? Y en este caso se reduce a 8, ¿no? 4 transacciones que hacen los fabricantes con el intermediario y el intermediario que hace las transacciones con los consumidores finales. Bien, entonces tenemos aquí los canales de distribución, ¿no? Por ejemplo, para productos de consumo, tenemos el canal directo, es cuando el fabricante vende directo a los consumidores. En algunos casos o inicialmente, cualquier emprendimiento, generalmente el fabricante cumple esa función también, ¿no? O sea, en los emprendimientos en este tiempo de pandemia, muchos se han dedicado, por ejemplo, a producir alimentos. Y cuando ofrecen sus alimentos o sus productos, dicen, haga su pedido, le llevamos hasta su domicilio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, el fabricante, quien hace el producto, tiene que trasladarse hasta donde está el consumidor. Entonces, también cumple las funciones, de canal o de distribución. ¿Está bien? A medida que la cantidad de pedidos sea mayor, va a ser imposible que el fabricante entregue, o sea, fabrique y entregue los productos. Porque si hay muchos pedidos, va a tener que dedicarse a fabricar y ya no le va a quedar tiempo para distribuir. Entonces, tiene que buscar a alguien que pueda distribuir esos productos. Y generalmente se busca a alguien que sea el detallista, es decir, que venda al cliente. En este caso de los emprendimientos, no sería el detallista porque el producto no va a estar en manos del detallista. Lo que seguramente va a necesitar son medios de transporte o distribución solamente, ¿no? Alguien que se encargue de
llevarlo, recogerlo y de llevarlo. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza actualmente y se está utilizando mucho? Son lo que se llaman delivery, ¿no? Por si acaso, estos delivery cumplen una función, una parte de la función de los canales, que es el transporte, ¿no? El de logística. Logística, pero la parte solamente el transporte, ¿no? Bien. Entonces, el fabricante vende o distribuye al detallista y el detallista es el que se encarga de atender a muchos consumidores. Entonces aquí el fabricante puede concentrarse más en su actividad principal, que es la fabricación del producto, ¿no? ¿Qué es lo que se contempla aquí? Un porcentaje o un margen de ganancias para el detallista. En mercados que sean mucho más atractivos o interesantes, el fabricante también puede manejar mayoristas. Estos mayoristas son aquellos que ya trabajan con los detallistas. Entonces la empresa, su contacto directo ya no es con los detallistas, sino con mayoristas, ¿no? Y este mayorista puede tener varios detallistas. Entonces a estos mayoristas más o menos se les da una zona geográfica, ¿no? La empresa generalmente, cuando nombra un mayorista, nombra ya sea por zona. Si es un mercado muy grande, entonces puede tener varios mayoristas, pero tiene que tener cuidado de que entre esos mayoristas no se quitoneen a los detallistas, ¿no? Entonces se tiene que establecer algunas reglas. Luego estos detallistas venden a los consumidores. Entonces aquí tenemos, la empresa gana menos porque tiene que distribuir el porcentaje a los mayoristas y el porcentaje a los detallistas. Entonces, el canal detallista es menos costoso que el canal mayorista para el fabricante. ¿Está bien? Porque en este caso el fabricante tiene que prever un porcentaje de ganancias para el mayorista y otro porcentaje para el detallista. Tenemos también el canal agente, y esto se puede dar en casos de mercados en el extranjero, ¿no? O cuando la empresa busca vender sus productos en el extranjero. Como no conoce el mercado, entonces busca agentes. Generalmente aquellos que representen la marca y lo mercadee el producto en esos mercados que no conoce el fabricante, ¿no? Y esos agentes buscan a los mayoristas. Entonces, este agente también trabaja a comisión. Y aquí también a los mayoristas hay que pagarle un porcentaje y a los detallistas otro porcentaje. Y este producto llega también al consumidor a través de los detallistas, ¿no? Entonces, mientras más integrantes haya en un canal, ¿no? Por ejemplo, también se dice, este es un canal corto y este es un canal largo, ¿no? Mientras más corto sea el canal, el costo va a ser menor. En otras palabras, la fábrica va a marginar más, va a poder tener mayores utilidades, pero puede abarcar menos. Entonces aquí, margen mayor, pero en cantidades menor, ¿no? En canales largos aquí, el margen es menor, pero en cantidades es mayor, ¿no? Entonces la empresa tiene que identificar cuál canal
es el más adecuado para el producto y para las características del mercado. Entonces, si la empresa va a vender a los detallistas, significa que si hablamos, por ejemplo, de la ciudad de Santa Cruz, toda la ciudad de Santa Cruz, entonces tiene que identificar a los supermercados, a las tiendas de barrios, si es que de consumo masivo, ¿no? Si no es de consumo masivo, entonces tiene que buscar dónde pueden comercializar sus productos, ¿no? Y donde quiera poner como punto de venta, tiene que considerar el porcentaje. La empresa, el fabricante, puede poner su propio canal. En otras palabras, su propio punto de venta, propias. Y vende al detalle, ¿no? A veces hacen así, ¿no? Por ejemplo, Sofía es la empresa que produce productos cárnicos o pollos, ¿no? De res, de cerdo, bueno, de cerdo y de pollo, creo, ¿no? No sé si he visto de res. También de res y pavo. Ah, pavo, ¿no? Para Navidad, ¿no? También vende carne de res. Ujú. Pero en menor cantidad, ¿no? En su... Bueno, lo que ellos ahora no solamente venden a través de los detallistas eh, como supermercados y tiendas de barrios, sino también ha puesto su propio punto que se llama, no sé, supongo que es propio, ¿no? Sofía al Paso, ¿no? Es como un Sí, mini supermercado de sus productos, ¿no? Sí, es sí, son directamente propios. con ellos. Ujú. Entonces la empresa puede tomar esa decisión. No necesariamente es competencia, porque aquí creo que los productos son todos congelados, ¿no? Congelados y embutidos, ¿no? Entonces, es una forma de aprovechar, por una parte, su capacidad de producción para poder surtir a estos puntos propios y por otra parte, aprovechar el porcentaje que ganan los detallistas, ¿no? Y sumar a sus resultados con ventas al detalle, ¿no? Entonces ya en diferentes lugares existe este lugar, ¿no? Y a futuro, seguramente, este tipo de modelo de negocios tiene que surtir. O sea, aquí ya viene la decisión de surtir, ¿no? Entonces ya viene la necesidad de surtido. Es decir, poner o vender carbón, vender ¿cómo se llama? Aderezos o no sé qué, para los clientes que van a esos lugares a comprar sus productos, ¿no? Entonces van a empezar a vender otros productos y por ahí nada raro que empiecen a sacar productos como la PIL de otras líneas de productos con la marca Sofía o incluso vender conservas, ¿no? Ya eso depende de la decisión de la empresa y qué tipo de estrategia para el crecimiento utilizan, ¿no? Bien, ¿cuál es lo importante? La empresa tiene que decidir qué canal es el más adecuado para llegar al cliente con precios competitivos. A ver, estoy buscando mi lápiz, mi puntero. Aquí está. Entonces tiene que saber llegar al precio competitivo. Porque los medios de distribución o los canales
empiezan a costarle a la empresa, o sea, tiene un costo, ¿no? Y ese costo es lo que la empresa tiene que saber prever, porque ese costo va a ir sumando si es que la empresa fija un precio, por ejemplo, de fábrica, decir, bueno, nosotros vendemos en 10, ¿no? Si el fabricante vende y el precio aquí, por decir, a 13, entonces aquí hay un margen de 3, ¿no? Que este 3 también, como la empresa hace la distribución, entonces se gana, ¿no? Entonces, si quiere seguir vendiendo a 10 y que el precio no encarezca, ¿no? Entonces el detallista aquí, ¿cuánto de esos 3 se lleva? ¿No? Digamos que 2. Entonces aquí el fabricante gana más 1, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces aquí, si esto queremos que se mantenga, entonces aquí sería 2 y aquí este sería 1, ¿no? Y en este caso, si es con un agente, entonces ya la empresa tiene que decidir en cuánto puede vender, ¿no? O tal vez al consumidor va a valer 14, ¿no? Entonces va a haber ese tipo de variación, tanto en el margen como en el precio al consumidor final. Entonces eso es lo que la empresa tiene que tomar la decisión adecuada, ¿no? Por eso la empresa necesita saber los costos de los productos. Bien, para los productos industriales es similar, pero solamente que el usuario es industrial, no es consumidor final, ¿no? Entonces tenemos aquí canal directo cuando el fabricante atiende a los clientes, que son empresas, directamente. Entonces aquí muchas veces el fabricante tiene a sus vendedores que visitan a las empresas. Luego tenemos el canal que es de distribuidor industrial. Es decir, hay una empresa que se dedica a distribuir sus productos y hace las visitas a las empresas. Entonces el fabricante lo que hace es atender al distribuidor. Luego tenemos el caso de agente. En este caso es como un vendedor. En el caso de distribuidor aquí existe lo que se llama transferencia de inventarios, ¿no? O de propiedad. El fabricante le entrega una cantidad X de productos y este distribuidor se hace cargo de esa mercadería y le paga. En cambio, el agente es como un vendedor, ¿no? Que hace visitas a los usuarios y toma pedido, ¿no? Toma el pedido y ese pedido lo remite al fabricante y el fabricante le manda, por decir, no a la gente, sino al usuario, ¿no? Esta es la mercadería. Y entonces también puede utilizar agente y también las dos cosas del distribuidor, ¿no? Entonces el agente es el que toma contacto con el distribuidor le hace pedido al agente y el agente le hace el pedido al fabricante y el fabricante le manda directo al distribuidor industrial la mercadería, ¿no? Y en el caso de gobierno, son a través generalmente de licitaciones. ¿Alguno de ustedes ha trabajado en empresas en donde han participado de licitaciones? ¿O han sabido algunas participaciones en licitaciones que hayan hecho? La empresa donde hayan trabajado. Generalmente el gobierno y las instituciones públicas, ¿no? Por si acaso son grandes compradores o demandantes de servicios y productos, pero generalmente tienen parámetros que son
¿no? A través de el SICOES. Y lo malo de todo esto es que el criterio de selección es al precio más bajo. ¿No? Entonces, se maneja solamente por este criterio, ¿no? A pesar que en la norma dice precio y calidad, ¿no? Pero esa relación es muy subjetiva. Bien. Los factores que afectan en la elección de un canal, es decir, qué canales utilizar, ¿no? Entonces, la característica del mercado, de cómo sea, si es un mercado demasiado grande que no se puede abarcar, entonces la empresa tiene que utilizar los canales, se sugiere que utilice los canales mayorista y minorista, ¿no? Si es un mercado y además el producto no es de distribución masiva, o sea, para todo el mercado, entonces puede incluso hacerlo directo, ¿no? Distribución directa o canal directo, ¿no? El producto también, las características del producto, si son productos perecederos o productos que tienen que venderse bien frescos o en el día, o tras que se produce, tienen que ser consumidos. Entonces, es muy difícil utilizar los canales, ¿no? Entonces, ¿qué se hace, por ejemplo, cuando se necesita, o sea, el consumir el producto bien fresco? Generalmente se traslada la producción al punto de venta. En otras palabras, en vez de distribuir el producto, se traslada el proceso de producción o parte del proceso de producción o la última parte del proceso de producción al punto de venta. ¿Cómo lo hacen las salteñerías, por ejemplo, cuando abren sus sucursales? ¿Alguien conoce cómo funciona Hamacas, que está en diferentes lugares? Sí, Licen. Hamacas tiene sus productos congelados y así es como se los distribuye. Entonces, el momento del que se va a vender solamente se hornea la cantidad que se quiere sacar en el momento. Sí. Sí, la mayoría de las, por ejemplo, esa tecnología tecnología entre comillas, ¿no? Lo han desarrollado porque para congelar no deben utilizar seguramente los freezers, digamos, comunes o de domicilios, si no son industriales, para poder congelar en menor tiempo posible un producto que mantenga las propiedades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han hecho aquí? Trasladar el último proceso que es el horneado, ¿no? El cocido, ¿no? Cocido al horno, al punto de venta, para poder ofrecer un producto con mejor o en las mismas, incluso condiciones, ¿no? Entonces, esa es una forma de distribución, pero dependiendo de la característica del producto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que la empresa tiene que hacer? Muchas veces introducir modificaciones a su proceso de producción, ¿no? Entonces, el proceso de producción ya existe uno que se llama el congelado, ¿no? Entonces, esto es lo que le permite hacer la distribución. O sea, este congelado es para cumplir con la función de distribución o facilitar
¿no? Para que el producto esté disponible en diferentes lugares. Por ejemplo, en Salteñería Santa Cruz ya se vende al cliente o al consumidor final el producto congelado, ¿no? Y tiene por si acaso un precio menor, creo que cuesta 7 bolivianos, ¿no? En vez de 9 u 8 bolivianos, ¿no? Bien. Y también depende del productor, ¿no? En este caso, como habíamos visto, si son alimentos, entonces si está lejos el productor, entonces tiene que buscar la manera de vencer esa discrepancia o ese problema de distancia, ¿no? Y utilizar o buscar el medio adecuado del canal, ¿no? Bien. Tenemos aquí qué nivel de intensidad se quiere en cuanto a la distribución, ¿no? Si es de poca intensidad, que significa para un segmento reducido, aquí estamos hablando de segmento reducido, entonces la distribución se llama exclusiva, ¿no? Si hablamos en términos de pirámide, ¿no? Estamos hablando de, por decir, el segmento alto. Segmento alto generalmente utiliza la distribución exclusiva, ¿no? Segmento medio, distribución selectiva, que son generalmente en tiendas, pero no en todas las tiendas de todo tipo, ¿no? Y esto es masiva. Productos masivos, ¿no? De alta intensidad. Por ejemplo, aquí están los supermercados, las tiendas de barrio, etcétera, ¿no? O los mercados. Entonces, esa es una distribución masiva porque son productos de consumo masivo, ¿no? Estos son las tiendas. Tiendas que manejan, pueden manejar tiendas de ciertas marcas solamente, ¿no? Entonces, este nivel de distribución no necesariamente indica que son productos de marca o productos caros, ¿no? Generalmente los productos caros o productos de marca utilizan esta distribución porque el mercado es reducido, ¿no? Entonces, por ejemplo, no se venden relojes de marca en los mercados populares, ¿no? Y si venden relojes de marca en los mercados populares, ¿qué es? Más que seguro. Imitación o falsificación. Exactamente, porque no utilizan distribución masiva o intensiva, porque los mercados sería distribución intensiva, ¿no? Entonces, si ustedes ahí yendo, por ejemplo, a los mercados, estando ahí haciendo otras compras, le ofrecen aquí, tengo, ¿cómo se llama? Relojes de marca. Bueno, si no es robado, debe ser falsificado, ¿no? Así que en términos de lógica, no cuadra, ¿no? O sea, los productos de marca y que están posicionadas como productos de lujo o caros, entonces generalmente utilizan distribución exclusiva porque el segmento es reducido, ¿no? Bien. Tenemos aquí lo que son las plataformas multilaterales que últimamente se ha desarrollado bastantes. ¿Han escuchado ustedes de plataformas multilaterales?
son aplicaciones o empresas o modelos de negocios que utilizan más o menos como las aplicaciones, en donde entra en contacto con varios proveedores y también con varios clientes. Y sirve de nexo, ¿no? Proveedores y clientes, ¿no? O consumidores. Entonces, y aquí viene la tecnología, ¿no? Y entonces aquí generalmente lo que hacen, y estos son, bueno, ahora son las aplicaciones, ¿no? ¿Qué aplicaciones hay que hacen eso? Que tiene esta característica. Cuando ustedes hacen pedido en la comodidad de su casa, una pizza o cualquier tipo de comida, ¿qué aplicación utilizan? ¿Pedidos ya? ¿Pedidos ya? Muy bien. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una de las plataformas multilaterales que pone en contacto a diferentes proveedores con los consumidores, es pedido ya. ¿Qué otras hay? Patio Service. También del mismo tipo, ¿no? Pero también tenemos en otro rubro lo que se llama Uber. En hospedaje, ¿qué hay? ¿Qué aplicación hay? Booking, dicen. Sí, ¿está como aplicación? Sí, sí, les. Ya. Eso es para viajes y hoteles, algo así. Sí, puede rentar autos, hotel o Pasaje pasajes aéreo también. también. A ver aquí. Ya, entonces estas aplicaciones son las que de alguna manera ayudan a poner en contacto a los consumidores. A ver, aquí está, con los proveedores, ¿no? Diferentes proveedores. Son empresas que se crean y físicamente puede ser que no conozcamos ni sepamos dónde están ubicados, pero están presentes a través de las aplicaciones, ¿no? Y estas empresas han tenido mucho crecimiento y han generado también mucho movimiento económico, ¿no? Bueno, estos son también que de alguna manera hablando de distribución, ayudan a que los servicios, ¿no? En este caso, los productos de los proveedores lleguen hasta los consumidores, ¿no? Bien. Bueno, en el sistema de distribución física, hablando de traslado de los productos tangibles, está todo lo que es almacenamiento, subsistema de almacenamiento, manejo de materiales, control de inventarios, eso es lo que hay que manejar. Todo, especialmente este control de inventario hay que tomar en cuenta cuando son productos perecederos o cuando tienen fecha de vencimiento. Hay que utilizarlo generalmente utiliza el sistema de inventario primero
el PEPS, ¿no? Primero en entrar, primero en salir. Luego, sistema de procesamiento de pedidos. ¿Cómo procesar los pedidos? Ahora, con todo lo que es la parte de digitalización, la empresa puede mantener al día el control de sus inventarios, ¿no? Y ver cómo procesan los pedidos. Luego, subsistemas de transporte, ¿no? ¿No? Es decir, los productos que una vez termine todo el proceso, ya se determina a qué clientes tiene que enviarse, entonces se ve los medios de transporte, ¿no? Bien, aquí vamos a ver los medios de transporte. Tenemos lo que es el costo relativo. Aquí está el medio de transporte aéreo, terrestre, ferroviario, ductos o fluvial, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el costo relativo. ¿Qué significa el costo relativo? El costo de transporte. El más alto es el aéreo, ¿no? Transportar por aire. El más barato es el marítimo. Por eso las cargas grandes generalmente se utilizan la vía marítima o fluvial. Esto puede ser por río, ¿no? También. Y transportan grandes cantidades. En términos de tiempo de tránsito, es decir, tiempo que tarda trasladar de un lugar a otro, el que más tarda es el marítimo o fluvial, ¿no? Y el más corto tiempo es el aéreo, ¿no? Sabemos. Obviamente dependiendo de la distancia, ¿no? Pero generalmente el aéreo es mucho más rápido. Tiene un costo alto, pero es el más rápido. Entonces, si se necesita urgentemente el producto, entonces en la vía más rápida es el aéreo, ¿no? Luego, en cuanto a la confiabilidad, que el producto va a llegar tal como se envía o se despacha, es en ductos, ¿no? A través de tuberías. Obviamente no todos los productos se pueden mandar por ductos, ¿no? ¿Qué producto nosotros recibimos por ductos o tuberías? ¿Mm? El agua, El agua. ¿Qué más? gas, El gas, ¿no? Por un momento esos dos, ¿no? Donde hay gas domiciliario, el tendido de gas domiciliario. Dice que en algunas ciudades de Alemania también cerveza. Tienen, dice, tendido de redes, tuberías. Imagínense, no levantarse en la mañana y abrir el grifo y que salga cerveza. Son muchas cosas los alemanes, ¿no? Bien. En cuanto al menos confiable, es el marítimo o fluvial, donde también ya acabado. Marítimo o fluvial. Esto, o sea, el menos confiable, ¿no? Es por el tiempo que está en el mar y también porque hay piratas, por si acaso. Hay piratas que roban, ¿no?
Eh, en cuanto a capacidad, la cantidad de productos que puede transportar, el más alto es el marítimo, ¿no? Los barcos. Luego viene el ferroviario, luego vienen los camiones, luego vienen los aviones y de último los ductos, ¿no? A pesar que los ductos pueden hacerlo permanentemente, entonces puede compensar. En cuanto a accesibilidad, es decir, que pueda llegar a cualquier parte, el terrestre es el más accesible porque donde haya camino, entra. Luego el ferroviario, donde haya vías. Donde no hay vías, no puede entrar. Y el aéreo, donde haya aeropuertos solamente. Y el marítimo, donde haya puertos. Y el ducto, donde haya instalaciones de tubería, ¿no? Entonces, el más accesible, el que puede llegar a todas partes, son terrestres, ¿no? Incluso si no son camiones, puede utilizar otro medio de transporte, pero terrestre. En cuanto a la rastreabilidad, que pueda hacer seguimiento a los productos, de a dónde van o dónde están, es el aéreo, luego el terrestre, ferroviario y los ductos, ¿no? Significa que se pueden identificar por dónde están los productos, ¿no? En este caso, ustedes cuando envían algo por DHL o FedEx o por otras vías, ustedes pueden pedirle el código y ustedes pueden hacer el rastreo de por dónde están, ¿no? Y ahí le indica que está en vuelo o está en tránsito o que fue despachado de tal lugar a tal lugar, ¿no? Bien, ¿algunas preguntas, jóvenes? ¿Hasta aquí? Porque con esto terminamos lo que es distribución. ¿Siguen ahí o dónde están? Seguimos, Sí, listo. Estamos. Ya. Bueno, si hay preguntas me interrumpen. Bueno, la parte de promoción. La promoción se entiende también en las 4P, en las 4P de la mezcla comercial, ¿no? Es la parte de promoción y se refiere más que todo a la parte de comunicación. También en algunos autores hablan de comunicación. Es decir, comunicación hacia el cliente, ¿no? Entonces, la promoción es básicamente cualquier método que la empresa utiliza para informar. Primeramente es información. ¿Está bien? Luego, persuadir al cliente para que pruebe y para que compre. Y para recordar, para hacerle recuerdo. ¿Está bien? Entonces, estas tres cosas. Informar, persuadir o recordar. Bien. Entonces, ¿qué significa informar? ¿Sobre qué? Tenemos sobre nuevo producto, ¿no? Nuevos usos para un producto que ya existe. Sobre cambio de precios. Explicar el funcionamiento del producto. Describir los servicios disponibles, ¿no? Luego, corregir falsas impresiones en caso que se hayan dado.
reducir temores del cliente y crear una imagen de la compañía. Entonces, generalmente las empresas, esto tienen que desarrollarlo de manera planificada, consciente y planificadamente. Entonces, cada cierto tiempo hay que, bueno, si no es permanente, bueno, ahora con lo que son las redes sociales, ya sea Facebook o Instagram o incluso a través de los grupos de WhatsApp, que es prácticamente los costos son muy bajos, se puede informar, ¿no? Informar de la existencia de un nuevo producto, de las modificaciones o de las promociones que se están haciendo, ¿no? Bien, luego persuadir, crear preferencia de marca, en otras palabras, para que sean leales, lealtad. Luego impulsar el cambio a su marca, que se venga de la competencia a ser cliente. Luego modificar la percepción del cliente sobre atributos del producto, ¿no? Persuadir al cliente que compre, ¿ya? Bueno, especialmente esto cuando hacen promociones, promoción de venta. Por si acaso, cuando se dice promoción de venta, se refiere a algo que es diferente a la promoción. ¿Está bien? Cuando se dice promoción, generalmente promoción, entonces estamos refiriéndonos a una de las 4P, que es la mezcla comercial. La última de las 4P, que es promoción de venta. Estamos hablando a una parte de la promoción cuyo objetivo es incrementar las ventas, ¿no? Y es por un tiempo limitado. Entonces son dos cosas diferentes, así que tengan cuidado. Luego, persuadir al cliente de que reciba una llamada de ventas. En este caso, que haga o reciba la llamada, ¿no? En otras palabras, lo importante es que entre en contacto. Luego, lo que es recordar al consumidor que el producto puede necesitarse en un futuro próximo. Generalmente esto cuando son por temporadas, ¿no? Recordarles dónde pueden adquirirlo. Mantener el producto en su mente fuera de la temporada. Y mantener su nivel de conciencia acerca del producto. Entonces esta tarea de recordar es para que no se olviden de la marca y cuando se presente la necesidad, entonces puedan demandar esa marca, ¿no? Esto sirve para posición, o sea, lo que se hace es posicionamiento. Bien, entonces aquí tenemos lo que es la mezcla promocional. La mezcla promocional. La mezcla promocional es diferente a la mezcla comercial. La mezcla comercial es la 4P, ¿no es? Que producto,
precio, plaza y promoción. Entonces, aquí estamos hablando de mezcla, del mix o mezcla promocional. La mezcla promocional consiste en publicidad, promoción de ventas, aquí tenemos lo que ya le dije, fuerza de ventas o venta personal, relaciones públicas, marketing directo, marketing interactivo o internet o digital. Y lo que es la técnica de push y pull, ¿no? Empujar y jalar. ¿Está bien? Entonces, cuando se dice mezcla promocional, no se confundan con lo que es la mezcla comercial o la mezcla de marketing, ¿no? La mezcla comercial o la mezcla de marketing es lo mismo. ¿Está bien? Cuando se habla de marketing mix, estamos hablando de mezcla comercial. Marketing mix, ¿no? Bien. Los factores que influyen en la mezcla promocional, ¿cuáles son? La influencia del mercado, de las características del producto y etapa del ciclo de vida del producto, en qué etapa se encuentra el producto y costos y políticas que maneje la empresa, ¿no? Entonces, depende prácticamente de estos factores, ¿no? Bien, el primer elemento de la mezcla promocional, que es la publicidad, ¿no? ¿En qué consiste la publicidad? La publicidad lo que hace es cumple el objetivo de marketing o de objetivo de promoción, que es informar, persuadir y recordar, ¿no? Recuerden que la promoción era cualquier actividad que se haga para informar, persuadir o recordar, ¿no? Entonces, la publicidad cumple con ese objetivo y le añade a eso el de convencer, ¿no? Entonces, la publicidad muchas veces es lo que se ha conocido como digamos, la parte más importante de lo que es la promoción, la P de promoción, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque prácticamente cumple con estas actividades de informar, persuadir y recordar. Y cumple su propia función, que es de convencer, ¿no? Tratar de convencer al consumidor. Entonces, acerca de un producto o servicio. Se vale para ello de cualquier técnica de influencia social para lograr cualquiera de estos objetivos, ¿no? Entonces, pueden recurrir a diferentes técnicas, ¿no? Para convencer, dependiendo de la característica del producto, ¿no? Entonces, utilizan músicas, ¿no? O ritmos pegajosos, frases, figuras, personajes, de todo tipo, ¿no? Y en muchos casos se haga la figura de mujer, ¿no? Para llamar la atención. Entonces, todas esas técnicas se utilizan en la publicidad para llamar la atención y convencer, ¿no? Una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta es que en publicidades generalmente se trabaja para la publicidad
Se trabaja con publicistas, lo que se llama así. ¿Qué más? Creativos. Diseñadores gráficos. También diseñadores en gráficos. Bueno, fotógrafo, etcétera, ¿no? Bueno, muchas veces la empresa delega o contrata agencias publicitarias. Agencias o personas dedicadas a la publicidad, ¿no? Y ellos son buenos haciendo sus cosas, es decir, su oficio. Pero lo que hay que tener cuidado, y esto es una recomendación para ustedes, es que los creativos o los publicistas o los que trabajan en esta área son personas que no, muchas veces pueden ser que no conozcan el producto y empiezan a magnificar los beneficios de un producto. Entonces eso hay que tener cuidado, porque cuando ofrecen más de lo que el producto puede hacer, entonces crean falsas expectativas. Y la falsa expectativa da lugar a la insatisfacción de los clientes, porque como los publicistas o estas agencias no conocen las características y los atributos del producto como el fabricante, entonces el fabricante tiene que explicarle para qué sirve el producto, qué hace y qué no hace el producto, ¿no? Entonces asegúrense que los publicistas conozcan bien el producto, incluso prueben el producto para que puedan, sobre hechos reales, puedan hacer lo mejor, es decir, la mejor publicidad, pero no creando falsas expectativas. Entonces hay que tener cuidado de no crear falsas expectativas en los clientes, ¿no? Y porque los que trabajan en agencias publicitarias o los publicistas son tienen una personalidad bastante interesante, son muy creativos, son muy, como que no se enmarcan en un límite, son muy como que pensadores libres y su imaginación vuela, ¿no? Entonces muchas veces va a estar muy concentrados en esto, en llamar la atención o causar impacto. Es decir, muchas veces los publicistas lo que buscan es llamar la atención con su trabajo o con su publicidad o causar impacto. Entonces se enfoca mucho en eso. Y por una parte para la empresa que necesita que su producto sea conocido, es interesante, ¿no? Que su producto llame la atención o cause impacto. Pero hay que tener mucho cuidado de que eso no genere una falsa expectativa en los clientes. ¿Está bien? Esa recomendación yo les hago a ustedes para que, como estos publicistas y los creativos vuelan, entonces para que ustedes pongan un poco de freno a estos publicistas porque tienen muchas ideas, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta o comentarios? Lice, yo tengo un pequeño comentario, ¿no? Ya. Con respecto a las falsas expectativas, yo creo que la empresa, bueno, el proveedor de la publicidad nos va a enviar un adelanto de
de la publicidad que nos están haciendo. Entonces, yo creo que casi no existe lo que es las falsas expectativas con respecto a que es culpa del publicista, porque la empresa misma está aceptando el servicio que nos está haciendo lo que es la publicidad, ¿no? ¿Sí? Y obviamente el publicista no va a lanzar algo que no le dé visto bueno a la empresa, ¿no? Sí, Liz, por eso le digo que creo que es Ujú. casi mínimo el porcentaje de que exista las falsas expectativas. Si existen falsas expectativas, es culpa de la empresa, no es culpa del agente, del publicista, ¿no? Ya está bien, ¿no? Pero la empresa tiene que evitar eso, ¿no? A eso sí, Liz. Ajá. ¿Usted trabaja en el área de publicidad o qué? No, pero comprendo un poco de eso porque, o sea, he trabajado de todos lados, así que No, está bien. todo. Ujú. Es importante pedir siempre, pero también muchas veces las empresas no, o sea, por ese deseo de que el producto llame la atención y que quiera posicionar la marca, a veces como que acepta todo, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado. Ustedes que son profesionales o van a ser profesionales, tienen que saber incluso orientar al empresario, ¿no? Porque si el producto no es capaz, entonces le está haciendo daño. Incluso si desde el punto de vista del publicista, también tiene que tener cuidado que no cause ese tipo de problemas, ¿no? Porque el cliente, por si acaso, el cliente entiende como quiere. Entonces tiene que utilizar palabras correctas también, ¿no? Eh, bien. Al final la empresa es la que da el visto bueno, ¿no? Bien. Entonces la publicidad es de cualquier forma pagada, no personal, ¿no? Pagada, no personal. Es decir, si no se paga, no se llama publicidad, se llama publicity, ¿no? De comunicación de una organización, producto o servicio, o idea o la empresa. ¿Cuáles son las ventajas? Es que son persuasivas, efectivas según su costo. Ahora, es muy efectivo en las redes sociales. Ser cada vez más por si acaso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los medios de comunicación masivas que hasta ahora tenían prácticamente el monopolio de las publicidades? Ahora están migrando hacia redes sociales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la ola es mucho más grande que lo va a tragar a tecnología si es que no se suben a esta otra ola, ¿no? Y bueno, tecnológicamente, bueno, la tendencia es que todo va a estar, la conectividad, ¿no? Va a ser uno de los denominadores comunes, ¿no? Prácticamente todos los productos ya se va a poder conectar, ¿no? ¿Algunos de ustedes están más al tanto de la tecnología? 5G, 6G, 7G. En esa parte, hablando del 5G en países, en regiones más como Europa y Asia ya se está implementando, ¿no? Incluso hay móviles que ya vienen con esa configuración que se puede usar los distintos chips. En Latinoamérica todavía no, pero se sabe que se están haciendo distintas pruebas para su funcionamiento. Sí, hay dispositivos que ya reconocen 5G, ¿no?
Bien, entonces, las publicidades ahora ya prácticamente se basan en las redes sociales, ¿no? Y la tendencia es esa. Así que la información, tanto para la empresa como para los usuarios, va a ser mucho más fácil, ¿no? De emitir o de recibir. Entonces, y por otra parte, se puede abarcar a más grupo de personas, ¿no? Bien, también construcción de imagen, que en este caso se refiere a lo que es el posicionamiento, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? Demasiada publicidad puede hacer confusión, y si no se utilizan también términos o conceptos adecuados, es decir, y palabras, y no se posiciona bien, entonces pueden confundir, ¿no? Entonces, generalmente, recuerden esto. Existe un producto. Este producto tiene una marca y esa marca hay que posicionarlo. Y esta marca se posiciona con un concepto. Y este concepto hay que relacionarlo con una palabra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se dice esta palabra, automáticamente la gente se relaciona con esta marca y con este producto. Entonces, lo que hay que trabajar en lo que es la publicidad es hacer esta conexión producto con la marca. Por ejemplo, eso sucede cuando un producto se convierte en genérico, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen a la hoja de afeitar o a esos aparatos de afeitar que le dicen Gillette, ¿no? Gillette, así es. Y esta es una marca, por si acaso. Entonces, una marca se convierte en genérico y representa un producto como Colinos, ¿no? Entonces, el Colino es una marca y que ya prácticamente lo referencia a un producto que son las cremas dentales. Y esto hay que conectarlo a un concepto y ese concepto a una palabra. Generalmente un concepto es una palabra, ¿no? Entonces, de esa manera se posiciona adecuadamente. Entonces, cuando ustedes, ya sea que trabajen con publicistas o quieran posicionar el producto, ¿no? Se hace relacionado con esto, ¿no? Bien. Lo otro es la credibilidad. Muchas veces, cuando se ofrece el cielo y las estrellas, la gente empieza a dudar, ¿no? A veces suena algo irreal o incluso hasta que parece una fantasía, ¿no? Entonces, por eso también, cuando se ofrece demasiadas cosas, entonces hay un riesgo para la empresa que es la insatisfacción de los clientes, ¿no? Entonces, cuando hacen ese tipo de publicidad, por ejemplo, decir, baje 3 kilos o adelgace sin hacer dieta y etcétera, ¿no? No sé si alguien o alguno de ustedes tiene experiencia de esto o algún producto relacionados y que le ha generado expectativa
En otras palabras, en lo que es publicidad y todo eso, lo que hay que hacer es evitar la letra chica. La letra chica de los contratos, ¿no? A veces, en publicidad eso, a veces como que se conoce como publicidad engañosa, ¿no? Muy bien, tenemos tipos de publicidad en el ámbito nacional o local. Esto en caso de comunicación, medios masivos, ¿no? Medios de comunicación masiva. En las redes sociales, ya prácticamente esta discriminación se puede hacer, pero generalmente ya es más global, ¿no? Cualquiera puede acceder. Respuesta directa cuando el cliente tiene la posibilidad de interactuar y de responder. Para demanda primaria o demanda selectiva, para consumo masivo o selectivo. Para negocios y mercados profesionales, por ejemplo, publicidad B2B, esto es business to business. En otras palabras, empresa a empresa. Cuando una empresa tiene como clientes o decide atender solamente a empresas, ¿no? Como cliente. Bueno, hay otros que utilizan el sistema B to C, ¿no? Esto es el consumidor. Esto es empresa y esta es la empresa, ¿no? La empresa. Business to consumer, ¿no? Luego tenemos la publicidad comercial, que es para hacer conocer el producto, y la publicidad profesional dedicado a productos especializados, ¿no? Generalmente estos son especializados. Puede ser productos o servicios, ¿no? Bien. Ahora, bueno, más adelante vamos a ver los medios, pero ahora hay cada vez más opciones para hacer publicidades, ¿no? ¿Alguien de ustedes tiene las versiones pagadas utilizando para hacer publicidades? Ya sea de YouTube o WhatsApp o otros medios. Listen, yo pagaba publicidad en Facebook. ¿Ya? ¿Cómo le fue? Bien, tenía bastante retorno, o sea, y el costo era mínimo. ¿Cuánto pagaba? Yo podía escoger, pero se podía pagar desde $1 al día. Ah, ya. Creo que el mínimo, si no me equivoco, eran 3 días, entonces eran $3 lo mínimo. Sí. ¿Pagaba con tarjeta? Pagaba con tarjeta. Ajá. Sí. Bueno, hay esas comodidades, ¿no? Y solamente que hay que tener algunos cuidados de plazos y también de seguridad de las tarjetas, ¿no? Pero estas páginas son bastante serias, así que también incluso pueden hacer con débitos, ¿no? Bien, la promoción de ventas, que ya les decía, que es diferente a promoción, ¿no? Promoción de ventas es parte de lo que es la mezcla promocional, ¿no? A ver, aquí otra vez lo voy a recalcar porque esto me interesa que tengan las 4P: producto, precio, plaza y promoción, ¿no?
Y en promoción tenemos lo que es la mezcla promocional. Y en la mezcla promocional tenemos la publicidad. Promoción de ventas. Por ejemplo, venta personal. ¿No? Etcétera. Entonces, lo que ustedes tienen que... A ver. Voy a utilizar otro color. Esta es la mezcla. Esto se llama mezcla comercial. O también se llama marketing mix. O mezcla de marketing, es lo mismo. ¿Está bien? Y consiste en las 4P. Y dentro de esto de la que es promoción, existe lo que se llama mezcla promocional, que es diferente a la mezcla comercial. ¿Ya? Entonces esto es diferente a este. Y dentro de la mezcla promocional existe lo que se llama promoción de ventas, que es diferente a promoción. A ver, ¿dónde está mi puntero? Ahí está. Entonces, esta promoción es diferente a promoción de ventas. ¿Está bien? Ya. Entonces, ahora vamos a ver lo que es promoción de ventas. Estamos hablando de esto, ¿ya? De esto. Entonces, la promoción de ventas es la acción de marketing que consiste en aquí está, oferta temporal. ¿Ya? Entonces, la característica de promoción de ventas es una oferta temporal por un tiempo limitado, de tal fecha a tal fecha, ¿no? De una ventaja o un beneficio a un grupo específico de destinatarios. Bueno, generalmente como no se puede discriminar, entonces es para los clientes, ¿no? Y con la finalidad de alcanzar los objetivos de comunicación. Bueno, ¿cuáles son esos objetivos de comunicación? Puede ser uno, hacer conocer el producto, otro, generalmente incrementar las ventas, ¿no? Bien. Entonces, la promoción de ventas se utiliza con esa finalidad de incrementar las ventas o acelerar la compra de un producto que la empresa quiere vender, ¿no? O le interesa vender. Entonces, esta promoción de ventas se hace por tiempo limitado. Si lo hace por mucho tiempo, ya se convierte en una política. Ya no es una promoción, es una política de ventas, política de precios. Por ejemplo, cuando dice martes 2x1 o miércoles 3x1, esto si es por temporada se llama promoción de ventas. Pero si es ya por todo el año, se llama política de precios. ¿Alguna pregunta? ¿O comentarios? No, Lisa. No, Lice. A ver qué producto o servicio hay con estas características.
¿Han hecho uso alguna vez ustedes? Creo que hay... Promoción podría ser lo de Fair Play, que es una vez al año, o dos, creo. Y Meet and Greet sería el otro concepto, ¿no? Que es Los martes, 2x1. Sí, Ujú. Sí. Bueno, el problema de la promoción de ventas cuando lo hacen por mucho tiempo, ya es una política de precio y ya tiene que calcularle de que esos días que vende ya prácticamente es como que el precio baja. Entonces eso ya tiene que considerarse que sea viable, ¿no? O sea, con costos. Y muchas veces el cliente, como el cliente el más inteligente, no va a comprar ni lunes ni miércoles, va a comprar el día martes, ¿no? Y eso va a bajar las ventas del día lunes y del día miércoles, ¿no? Entonces, lo que la empresa tiene que hacer es, si realmente conviene, hacer mantener ese tipo de promoción, que al final no es una promoción de ventas, ¿no? Porque es por tiempo indefinido, ¿no? Bueno, la característica de promoción de ventas es oferta temporal. Esto no se olviden, ¿ya? Oferta temporal. Bien, entonces ya hemos visto, es para incentivar las ventas. Y lo puede hacer a través de concursos, regalos, cupones, degustaciones, etcétera. De tipo armar paquetes, ¿no? Bien. Muy bien, jóvenes. El día jueves vamos a tener el segundo parcial, ¿no? Así que no se olviden del otro dispositivo. Tener 2 dispositivos para poder dar el examen. Dicen una pregunta, perdón, antes de que corte. Sí. ¿En el trabajo es necesario sí o sí crear una empresa o podemos optar por una ya existente o tenemos que trabajar con la primera que elegimos? Esa es mi pregunta. O sea, es indiferente, ¿no? Es indistinto. Ustedes pueden hacerlo con una empresa existente o o hacerla con la nueva, pero la idea es que ustedes apliquen todo lo que es la parte de estrategia, ¿no? O sea, de cómo segmentar, de cómo diferenciar y cómo posicionar el producto y con qué marca, ¿no? Sí, Luis, esa era mi pregunta, gracias. ¿Vean? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Disculpe, licenciado, ¿podría mandar las notas acumuladas que tenemos hasta el momento, ya sea de manera individual o grupal? ¿O Ya. a uno? ¿En qué? Pero ustedes pueden acceder a las notas, ¿no es cierto? De las pruebas que hemos tenido 2 controles y un parcial. Ahí están las notas entonces, licenciado. Ujú. A ver, yo voy a poner ahí para que lo puedan. Ustedes cuando dieron el examen, recibieron la nota, ¿no? Sí. O- Ya. Bueno, a ver, yo voy a revisar, pero de todas maneras, los controles valen 20. Los parciales valen cada uno 15. ¿Está bien? ¿Va a haber un tercer control o solamente van a ser esos 2 controles? Esos 2 nomás van a ser, ¿ya? Vaya.
Bueno, Y sobre los exámenes, le dicen, ¿va a haber uno final? sí, va a haber uno final, Ah, ya, gracias. ¿ya? Bueno, jóvenes, se cumplió el tiempo, así que cuídense y nos vemos el día jueves.